continuamos con lo que es la batalla de Rock. Un jugador nos acaba de mostrar esto que yo no lo conocía. Batalla de honor. Entramos acá. Y hay un evento nuevo, que es batalla inevitable. Aquí abajo aparece, de 6 días. Donde uno tiene que ocupar 10 tierras en el día. Y le van a dar de estas cosas, medallas de temporada. Bueno, estas medallas se intercambian acá arriba. Van a aparecer varios objetos acá, se tienen que unir. Y si le aparece una de estas carpas, es bueno entrar aquí en intercambio de premios. Yo no lo hice porque no me había dado cuenta. Intercambié cartas de reclutamiento. Cometí un grave error, ya que esto es súper bueno para Rock. Dice, usar para obtener un material de construcción. Bueno, son 80.000 recursos enseguida que uno puede usar para subir. Bueno, a mí me apareció en los otros castillos, como en la granja, me apareció para subir de nivel el... Perdón, vamos a revisar, que a veces hay castillos muertos por acá que tienen muchos recursos. Vamos a usar T1 para robar todo lo que tenga. Ya, yo lo hice en la granja y pude subir de nivel. Vamos a entrar aquí a la batalla del caos. Como ven, esto está parpadeando. Esto es porque yo voy haciendo misiones y me van dando más terrenos. Ahí reclamé un terreno más, ya tengo 33. Entonces nos vamos a edificios de honor y nos vamos al taller de primera línea. Nos vamos a verlo. Como ven, acá está mi taller de primera línea. Bueno, acá aparece la velocidad de procesamiento por hora, son 600. Eso es lo que yo puedo procesar cada hora. La meta es subir de nivel esto para yo procesar más cosas. ¿Y qué es lo que me está pidiendo? De estas piedras, no sé cómo que se llaman, pero esas piedras se consiguen en el evento que le acabo de mostrar. También se consiguen en algunas baldosas del reino. Vamos a devolvernos. Por ejemplo, esta, la mina derrumbada, nos da esos bloques como de piedra para subir de nivel el taller de primera línea. No, sí, sí. Vamos a ver. El campo de madera roto, perdón, parece que también vamos a revisar. Bueno, vamos a entrar primero al evento para verlo. Acá en el evento yo estoy produciendo materiales especialmente para el taller de primera línea. Lo vamos a detener, ya falta muy poco para que vamos a seguir esperando. Yo me voy a devolver acá, voy a venir a territorio y abajo yo tengo 17 terrenos tomados, entre ellos de nivel 5, nivel 1. Yo estoy eliminando este de nivel 1. Acá se pueden eliminar también los terrenos, como ven acá ya hay una casilla que yo la marco, la voy a marcar. Estos de nivel 3 y los voy a abandonar. De hecho voy a abandonar todos los de nivel 4 también, y más tarde voy a tomar nuevamente, pero solo del nivel más alto que puedo ahora, que es el nivel 5. Entonces voy a seguir abandonando. Y esto lo deben hacer todos, o sea, eliminar las baldosas que tienen de nivel bajo para tener espacio para tomar baldosas de nivel más alto. Dependiendo del nivel de la baldosa, es los recursos que le va a dar cada una hora. Vamos a recolectar todos los recursos que tenemos hasta ahora y vamos a producir ahora esto. Se va a tardar un día y 8 horas. Vamos a esperar un poco a subir de nivel esto, a ver cuánto vamos a ver cuánto tiempo nos ahorramos. Era un día. Vamos a ver si puedo subir otro nivel. No. Vamos a ver el otro. Sí, el otro sí. Y ahí parece que llegamos al tope. Listo. Entonces, ahora vengo de nuevo acá. Voy a revisar cuánto se va a tardar. 21 horas. O sea, es bastantes horas nos ahorramos ahora en que se procesen todos esos recursos. 41.000.8K. Entonces yo lo voy a poner a procesar. Obviamente yo no voy a esperar todo eso. Voy a procesar esto que es más pequeño, 18 horas. Y los voy a reclamar cuando despierte. Porque, bueno, aquí cuando yo quiera yo le doy parar y me van a dar todo lo que en ese momento esté produciéndose. Pero esto yo lo voy a dejar así hasta mañana. Y bueno, tengo ahora que esperar
28 minutos. Dentro de 25 minutos yo voy a venir y voy a recolectar todo lo que más pueda antes de que se abandonen las baldosas. Vamos a poner una alarma. 25 minutos. Yo siempre juego con alarmas para todo, o sea, 25 minutos. La dejamos y entramos nuevamente. Ahora les voy a mostrar qué es lo que está pasando con mis baldosas. Y les voy a mostrar cómo tiene que ser el... Bueno, esto se tiene que hacer el... Tomar baldosas de un nivel. Primero el nivel 1, luego el nivel 2. Para poder tomar el nivel 4 necesitamos tomar el nivel 3 antes. Luego el 5, así sucesivamente. La idea es que nosotros subamos nuestros edificios como el... Acá les voy a mostrar el edificio de honor. Campo de colisión lo vamos a ver. El campo de colisión, al subirlo de nivel, nos da, por ejemplo, mi fidelidad actual es de 300, me va a dar 100 más este campo. Claro, cada campo te va a dar 100. O sea, si tú tienes 4 AC con 4 campos de colisión y los subes todos, te van a dar 400, ya que cada uno te está dándote 100. Y esa fidelidad es la que necesitamos para tomar estas baldosas. Por ejemplo, esta me pide 2700 de fidelidad. Es demasiado. Claro, no lo voy a conseguir de aquí a mañana. Pero si sigo todos los días constantes, reuniendo como tengo acá, ven, ya tengo algunas baldosas. Por ejemplo, yo puedo tomar, estas son todas baldosas libres. Vamos a ver si es que envío una legión para allá. Bueno, con esas dos. Lo otro que le iba a mostrar acá abajo dice expandir los territorios. Acá abajo de las coordenadas hay algo que dice 5 de 5. Vamos a abrirlo. Y son como pequeños eventos con misiones que uno tiene que ir haciendo, donde consigue lo que son experiencia para la especialidad, consigue de estas pociones para sanar a los soldados. Y todo eso está acá en el centro de beneficios. Vamos a entrar. Centro de beneficios. Acá está el desafío de temporada. También hay misiones. Vamos a tocar misiones. Acá hay misiones. 10 veces de recompensa valor de fuerza recibido. 10 veces de ocupación de tierras del enemigo. Esta no la he hecho aún. Cosechar 20 recursos abandonados. Y son un par de misiones que nos tiene que ir haciendo para conseguir más cosas. Vamos nuevamente acá al evento Batalla del Caos. Nos vamos a especialidad. Y en especialidad nosotros siempre tenemos que ir en el centro. Construcción. Y hacia la izquierda, nunca hacia la derecha ni hacia arriba, no, siempre hasta la izquierda, porque nosotros lo que queremos en este momento es desbloquear más de estos, que son una fila de procesamiento extra. La idea es llegar a dos filas extra, o 3 si se puede. Vamos a ver, no tengo. Entonces, para eso son estas las misiones, para conseguir de estos puntos de honor que se usan para esto, para ir subiendo la barra arriba. Cuando llegue al nivel 10 voy a poder desbloquear otra fila de procesamiento, como les mostraba. Me falta bastante, tengo que hacer más misiones y conseguir cosas. Voy a entrar a mi castillo para ver si es que hay algunas misiones extra del evento que ya pude haber hecho, no lo sé. Acá están. Ocupar tierras de nivel 6, me van a dar 1000 de honor, más un plan de expansión. El valor de influencia llega a los 8K. Actualizar el campo de colisión al nivel 4. Estudiar 10 puntos de especialidad. Y esas son como las misiones que, perdón, que se pueden ir haciendo. Pero lo más importante, como les digo, lo más importante es todos los días tomar baldosas, abandonar baldosas, pero antes de abandonarlas, siempre venir acá a territorio, recolectar los recursos y ir juntando, ya tengo que otro terreno más, ir juntando y para ir subiendo de nivel los edificios. El taller de primera línea, para procesar más rápido se sube de nivel. El campo de colisión para tomar baldosas de nivel más alto. Y en temporada podemos ver abajo en inteligencia de la alianza los puntajes de los jugadores. Como ven aquí, esto se divide, o sea, en este momento los puntos se consiguen por donaciones de piedra. Las piedras se consiguen en la alianza, en la tienda de la alianza. Acá están.
un montón de piedras o bloque de piedras se le llama, y se compran con puntos de contribución. ¿Dónde consigo los puntos de contribución? Donando a la tecnología. Vamos a ver si yo creo que ya no me están dando, no. Donando a la tecnología, recolectando recursos en el mapa o matando gigantes con tus compañeros. Esa es la forma de conseguir puntos de contribución, y con eso se compran piedras y luego uno viene acá donde dice edificio y las puede donar. Como ven, yo tengo guardadas unas pocas, gasté muchas ordenando la C1, tenía alrededor de 20.000 guardadas, pero las tuve que gastar ordenando porque aunque las personas no lo sepan, los líderes tienen la capacidad de mover los edificios de los demás jugadores, pero se gastan o piedras personales o piedras de la alianza, creo, pero tengo entendido que son personales. Aquí vamos en el ranking 21, lo que no me afecta mucho. De hecho, yo estoy feliz de no estar entre los primeros 15, porque a la hora de declarar guerras, por ejemplo, yo voy a poder declararle a 5 alianzas más abajo que la mía o 5 alianzas más arriba que la mía. Y si vemos bien, o sea, estamos en un rango tal vez de academias o alianzas pequeñas. Así que para nuestra alianza es perfecto eso. Y eso sería como lo básico de Rock en este momento. O sea, venir a un terreno, esto nosotros ponemos varios, el AC en varios puntos. Por ejemplo, para comenzar, voy a venir acá. Vamos a buscar segundo. Aquí tenemos perdón, acá. Acá tenemos algunas baldosas de la alianza para que la gente no pelee, porque habían algunos jugadores que estaban peleando. Y acá se puede tomar algunos terrenos y llegar a zona 5, pero era como más para el inicio, ya que ahora nosotros si vamos acá a Batalla del Caos, nos vamos a edificios de honor, buscamos un edificio en zona 2, taller de primera línea 2, lo vamos a buscar. Tenemos un montón de baldosas de nivel 5, dicen espacio vacío nivel 5, esto me está dando 300 recursos por hora. Si yo toco este, me está dando 600 recursos por hora. Entonces la idea es buscar estos terrenos que tengan recursos. Entre más recursos por hora me dan, va a ser mucho mejor, ya que tengo que mantener estas baldosas, como les digo, 24 horas, alrededor de 24 horas para conseguir muchos recursos y luego procesarlo. Luego de eso, que la tenga 24 horas, yo las voy a abandonar y al día siguiente voy a seguir buscando otras baldosas, ojalá de un nivel más alto, las voy a intercambiar y así sucesivamente hasta llegar hasta el nivel 9 por lo menos esta semana. Eso es como una misión, intentar llegar al nivel 9, ojalá lo más rápido posible, ya que así vamos a poder defender nuestro edificio de zona 2 y el de zona 3 que va a estar más acá, si es que lo pongo dentro de esta semana. Por ejemplo, acá hay uno en zona 3. Esto ya no podría defender yo este edificio de un jugador fuerte que tenga baldosa de nivel 9, porque no puedo tomar yo baldosa de nivel 9, así que esa es la idea del juego. La semana de preparación es para tomar baldosas de buen nivel, hacer misiones como las de acá abajo, que dice producir recursos a través del taller de primera línea, 100 recursos dice, no conseguí los 100 ahora, producir 5.000 recursos a través del taller de primera línea, producir 10.000 recursos. Entonces todo esto nos va a ir dando recompensas que nos van a servir para el evento de rock. Vamos a mirar el AC1. ¿Ven? Como ven aquí, todos los edificios que están en fuego, acá, todos los edificios que están en fuego son los que moví yo con mis piedras. Así que ahora los jugadores lo mínimo que pueden hacer es repararlos, ya que los tenían puestos en cualquier lugar. Así que, bueno, el juego es así, al principio cuesta bastante trabajo comprenderlo. Aquí tenemos un jugador que está tomando baldosas. Acá no entiende mucho, lo dejamos, no me importa. Ahora estoy haciendo un video y espero que lo vean para que entiendan de qué se trata. Aún no comienza bueno, aquí alguien ya está cerrando. Sí, mi amigo ya vio el video, eso me da gusto. Y vamos a tener que hacer esto, o sea, vamos a tener que cerrar. Esta es la forma de cerrar la defensa, así como está acá. Esto lo hice con mi granja.
Aquí está mi granja. Y esta es la forma en que tiene que quedar cerrada la defensa. Solo con baldosas de coordenadas impares. Lo mismo que acá abajo, perdón. Acá abajo tenían ya como ordenado también, sí. Aquí ya tenían algunas, bueno, algunas baldosas ya están bien cerradas. Y eso se hace para que, por ejemplo, yo quiero traer mi castillo para acá. Y al tener esas baldosas no me va a dejar poner mi castillo. Ven que se pone rojo sobre cada baldosa. Así que se pone en esta forma para ahorrar baldosas, para ahorrar energía y para evitar que los castillos enemigos quepan acá, ya que eso sería muy conflictivo y nos traería muchos problemas en un ataque enemigo así teniendo tanto espacio libre.